¿Alguna vez te has sentado en una mesa, rodeada de personas que pensaban que eran mejores que tú, escuchándolos destrozar todo sobre tu vida, tus decisiones, tu apariencia, mientras la persona que amabas simplemente se quedaba ahí sentada en silencio, sin decir absolutamente nada en tu defensa? ¿Alguna vez te has sentido tan pequeña, tan invisible, tan completamente inútil que cuestionaste si siquiera merecías respirar el mismo aire que esas personas? Pues déjame contarte algo que me pasó a mí, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el amor, la autoestima y las máscaras que nos ponemos para encajar en mundos que nunca fueron hechos para nosotras. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es lo que viví, lo que soporté, y cómo finalmente encontré mi voz cuando pensé que la había perdido para siempre. Esta es la historia de la noche en que dejé que su familia me insultara, me burlara, me humillara y me tratara como si fuera menos que nada, como si fuera tierra bajo sus zapatos caros. Y luego revelé quién era yo en realidad. Y te juro que la expresión en sus rostros es algo que nunca, jamás voy a olvidar mientras viva. Todo comenzó 6 meses antes de aquella terrible noche, cuando conocí a Daniel en una pequeña cafetería del centro, de esas que intentan ser acogedoras pero terminan sintiéndose abarrotadas y abrumadoras durante las horas pico, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el sonido de los teclados y las conversaciones susurradas sobre sueños y fechas límite que nunca parecen alcanzar. Yo estaba ahí terminando un trabajo en mi laptop, completamente absorta en lo que estaba haciendo, cuando de repente escuché esta voz, cálida y algo tímida, preguntando si el asiento frente a mí estaba ocupado. Levanté la vista, y ahí estaba él, Daniel, con esos ojos marrones tan cálidos, su cabello oscuro ligeramente despeinado, como si acabara de pasar sus dedos por él sin pensarlo mucho, y esta sonrisa genuina que hizo que mi corazón latiera de una manera que no había experimentado en años, ¿sabes? No estaba intentando impresionarme demasiado, no estaba montando un show como hacen tantos hombres cuando quieren llamar la atención, simplemente parecía real, auténtico, como alguien que realmente se preocupaba por el mundo más allá de su propio reflejo en el espejo. Comenzamos a hablar, y lo que empezó como una simple conversación sobre la terrible conexión de Wi-Fi que tenía ese lugar, se convirtió en horas de discutir absolutamente todo, desde nuestros libros favoritos hasta nuestros miedos más profundos, desde recuerdos de la infancia que nos hacían sonreír hasta sueños que apenas nos atrevíamos a pronunciar en voz alta por miedo a que sonaran ridículos o inalcanzables. Había algo magnético en él, algo que me hacía sentir vista de una manera en que no me había sentido en muchísimo tiempo, como si realmente estuviera escuchando mis palabras en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, que es lo que hace la mayoría de la gente cuando conversa, ¿no te parece? Aquella primera cita llevó a una segunda, luego a una tercera, y de repente nos estábamos viendo casi todos los días, robando momentos entre obligaciones laborales y responsabilidades de la vida adulta, creando nuestra propia pequeña burbuja de felicidad en un mundo que a menudo se sentía demasiado duro y exigente para permitir ese tipo de alegría pura y sin complicaciones. Daniel trabajaba en finanzas, algo corporativo que nunca terminé de entender completamente a pesar de sus pacientes explicaciones cada vez que le preguntaba sobre su día, pero tenía esta manera de hacer que incluso los temas más aburridos sonaran interesantes cuando hablaba de ellos con tanta pasión y entusiasmo, como si realmente le importara lo que hacía, y no solo estuviera ahí por el dinero o el prestigio. Me habló brevemente sobre su familia en aquellas primeras semanas, mencionando que eran tradicionales y un poco anticuados, pero siempre lo decía con esta risa nerviosa que en ese momento me pareció encantadora, sin darme cuenta de que en realidad era una señal de advertencia a la que debería haberle prestado mucha más atención desde el principio. Yo, por otro lado, fui más reservada sobre mis antecedentes y mi historia personal, no porque me avergonzara de nada de lo que había logrado o de dónde venía, sino porque había aprendido por las malas que la gente te trata diferente cuando sabes ciertas cosas sobre ti, cuando descubren que no eres quien asumieron que eras, basándose en juicios superficiales y evaluaciones rápidas que hacen en los primeros 5 minutos de conocerte. Le dije que trabajaba como consultora, lo cual era técnicamente cierto, solo que no era la imagen completa, ni siquiera estaba cerca de revelar el alcance total de lo que realmente hacía o quién era yo en mi vida profesional. Pero en ese momento me pareció suficiente porque quería que me conociera como persona primero, no como un título o una cuenta bancaria o una posición de poder. Durante esos primeros meses de nuestra relación, todo se sentía perfecto de esa manera sin esfuerzo que te hace creer que finalmente has encontrado a tu persona, ese lugar seguro en un mundo lleno de caos e incertidumbre,
ese refugio donde puedes ser completamente tú misma sin miedo al juicio o al rechazo. Pasábamos los domingos perezosos en la cama, hablando de nada y de todo al mismo tiempo, haciendo planes para un futuro que parecía brillante y sin complicaciones, como si el amor fuera suficiente para superar cualquier obstáculo que la vida pudiera ponernos en el camino. Él me decía que era hermosa cuando me despertaba con el cabello revuelto y sin una gota de maquillaje. Escuchaba mis pensamientos aleatorios sobre la vida y la muerte, y el significado de todo con genuino interés en lugar de esa mirada vidriosa que ponen los hombres cuando en realidad están pensando en otra cosa, y me tomaba de la mano en público como si estuviera orgulloso de estar conmigo, como si no tuviera miedo de mostrarle al mundo que yo era suya y él era mío, y Dios mío. Eso significaba todo para mí en aquel momento. Me enamoré de él lentamente y luego de golpe, de esa manera devastadora donde de repente te das cuenta de que esta persona se ha vuelto esencial para tu felicidad, que tus días se sienten incompletos sin escuchar su voz o ver su sonrisa o sentir el calor de su abrazo cuando has tenido un día difícil. Confié en él completamente, creí en nosotros con cada fibra de mi ser, y pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado a alguien que me amaría por quien realmente era, no por lo que podía ofrecer o qué estatus podía traer a su vida, o cómo me veía en su brazo en eventos sociales. Pero entonces llegó la invitación, esa que cambiaría todo y expondría las grietas en nuestra relación aparentemente perfecta, esas fisuras que habían estado ahí todo el tiempo pero que yo había estado demasiado enamorada o demasiado ciega para ver con claridad. Era un martes por la noche. Lo recuerdo porque acababa de terminar una videollamada particularmente agotadora con clientes en el extranjero, de esas reuniones que te dejan mentalmente exhausta y cuestionando todas tus decisiones de vida. Y Daniel vino a mi apartamento con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, ese que tenía un curry verde increíblemente picante que a ambos nos encantaba, a pesar de cómo nos hacía sudar y tomar agua cada 2 minutos. Estábamos comiendo y riendo sobre algo ridículo que habíamos visto en internet, uno de esos videos tontos que no tienen sentido pero que por alguna razón te hacen reír hasta que te duele el estómago, cuando de repente se quedó callado. Ese tipo de silencio que inmediatamente te hace sentir un nudo en el estómago, porque sabes que algo importante está por venir, algo que probablemente no te va a gustar mucho. Dejó su tenedor, extendió su mano a través de la mesa para tomar la mía, y dijo con esta mezcla de emoción y nerviosismo que debería haberme alertado inmediatamente de que algo no estaba bien: mi familia quiere conocerte. Van a tener una cena este sábado, y específicamente me pidieron que te llevara. La forma en que lo dijo, con esa combinación de entusiasmo y ansiedad palpable en su voz, debería haber sido mi primera pista real de que esto no iba a ser una simple cena familiar, que había algo que no me estaba diciendo, alguna pieza crucial de información que estaba deliberadamente ocultando porque sabía que podría cambiar las cosas entre nosotros de manera fundamental. Debería haber hecho más preguntas en ese preciso momento. Debería haberlo presionado para que me diera detalles sobre su familia, sobre sus expectativas, sobre por qué parecía tan ansioso por esta reunión que supuestamente debería ser algo alegre y emocionante, pero estaba demasiado atrapada en el momento, demasiado feliz de que quisiera que conociera a las personas que más importaban en su vida, demasiado ilusionada con lo que pensé que significaba para nuestro futuro juntos. Dije que sí inmediatamente, sin pensar 2 veces. Le dije que me encantaría conocer a su familia y que estaba emocionada por esta nueva etapa en nuestra relación. Y pasé los siguientes días imaginando cómo sería, creando estos escenarios elaborados en mi cabeza sobre abrazos cálidos y sonrisas acogedoras, y conexiones instantáneas con su madre y sus hermanos, como si la vida fuera una película romántica, donde todo siempre sale perfectamente. Me imaginaba conversaciones casuales sobre intereses compartidos, risas alrededor de una mesa de comedor, tal vez su mamá mostrándome fotos vergonzosas de Daniel cuando era niño, mientras él protestaba de buena gana. Ese tipo de momentos familiares que ves en las películas y que anhelas tener en tu propia vida. Era tan ingenua, tan increíblemente ingenua e inocente, porque no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo realmente, ningún concepto del juicio y la crueldad que me esperaban detrás de las puertas de la mansión de su familia, ninguna preparación para el nivel de desprecio y condescendencia que estaba a punto de experimentar. Los días previos al sábado estuvieron llenos de esta emoción nerviosa que hacía difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Esa sensación de mariposas en el estómago mezclada con una ansiedad que no podía explicar del todo, pero que definitivamente estaba ahí, latente bajo la superficie de mi entusiasmo. Me encontraba constantemente pensando en qué ponerme, qué decir,
Cómo causar la mejor primera impresión en personas cuya opinión de repente importaba tanto porque importaban para Daniel. Porque amarlo significaba querer que su familia me aceptara y me viera como alguien digna de su hijo, de su hermano, de su nieto. Fui de compras para buscar un vestido nuevo. Algo elegante, pero no demasiado formal, instalándome finalmente en un vestido azul marino simple, que llegaba justo debajo de las rodillas, que combiné con tacones modestos y joyería minimalista, porque quería proyectar esta imagen de sofisticación accesible, de alguien que tenía clase pero que no estaba tratando de impresionar demasiado, o de parecer algo que no era. Quería verme bien puesta pero cercana, sofisticada pero no intimidante, logrando ese equilibrio imposible que siempre se espera que las mujeres alcancemos en situaciones donde estamos siendo evaluadas y juzgadas por personas que ya han formado opiniones sobre nosotras antes de que siquiera crucemos la puerta de entrada, antes de que tengamos la oportunidad de abrir la boca y demostrar quiénes somos realmente más allá de las apariencias superficiales. Daniel había mencionado que su familia tenía dinero, que estaban bien posicionados económicamente, como él lo expresó con esa vaguedad típica de la gente que viene de familias adineradas y que no quiere sonar presumida. Pero no pensé mucho en ello porque mucha gente describe a sus familias de esa manera y puede significar cualquier cosa desde clase media cómoda hasta realmente ricos. Y honestamente no me importaba de una forma u otra porque no estaba saliendo con él por su dinero o por el estatus de su familia, sino porque genuinamente me había enamorado de quién él era como persona, o al menos de quien yo pensaba que era en ese momento de mi vida. Mirando hacia atrás ahora, con la claridad que solo da el tiempo y la distancia, me doy cuenta de cuántas señales de alerta ignoré en los días previos a esa cena, cuántas pistas me dio Daniel que deberían haberme preparado para lo que vendría, pero no lo hicieron porque estaba demasiado enamorada para verlas con claridad, demasiado ilusionada con nuestro futuro juntos, como para prestar atención a las grietas que ya estaban apareciendo en los cimientos de nuestra relación. Seguía haciendo estos comentarios sobre cómo debería simplemente ser yo misma, pero luego inmediatamente los seguía con instrucciones específicas sobre temas que debía evitar en la conversación, como tal vez no menciones que creciste en ese barrio, o probablemente sea mejor no hablar sobre tu experiencia universitaria, o digamos simplemente que trabajas en consultoría y dejémoslo así, sin entrar en detalles que puedan confundir o abrumar a mi familia. Cada vez que decía algo así, rápidamente agregaba que su familia era prejuiciosa, o tradicional, o anticuada en sus formas de pensar, usando estos descriptores vagos que de alguna manera hacían que sus prejuicios parecieran aceptables, como peculiaridades de carácter en lugar de serias fallas morales, que deberían ser confrontadas y desafiadas. Lo desestimé todo. Me dije a mí misma que cada familia tiene sus peculiaridades y expectativas y que yo podría manejar cualquier cosa que me lanzaran. Me convencí de que todo estaría bien una vez que realmente me conocieran y vieran que yo era una buena persona que genuinamente amaba a su hijo y que solo quería hacerlo feliz y construir una vida hermosa juntos. El sábado llegó con ese tipo de clima otoñal fresco que normalmente me hace feliz. Ese tipo donde el aire huele a hojas caídas y a posibilidades infinitas, donde puedes usar un suéter ligero y sentirte cómoda y acogedora al mismo tiempo. Pero esa mañana me desperté con este nudo en el estómago que no podía explicar racionalmente. Esta sensación de presagio que intenté sacudir como si fuera solo nerviosismo normal, sobre conocer a personas importantes en la vida de Daniel, y nada más serio o preocupante que eso. Pasé horas arreglándome, probablemente demasiado tiempo si soy honesta, obsesionándome con cada detalle de mi apariencia de una manera que no era para nada típica de mí, como si supiera subconscientemente que iba a ser juzgada con más dureza que nunca antes en mi vida, y necesitaba estar perfecta para tener alguna oportunidad de pasar su inspección. Alicé mi cabello naturalmente ondulado hasta que cayó en una cortina suave y perfecta por mi espalda. Apliqué maquillaje con más cuidado del que generalmente tomo, practicando mi sonrisa en el espejo como si estuviera preparándome para una actuación en lugar de una cena familiar, y en muchos sentidos eso es exactamente lo que era. Una actuación, un papel que estaba a punto de interpretar sin siquiera saberlo completamente en ese momento. Daniel me recogió a las 6 en punto, y en el momento en que me subí a su auto, pude sentir su tensión emanando de él como ondas de calor, verla en el agarre apretado de sus manos en el volante, escucharla en la forma en que su voz estaba ligeramente más alta de lo normal cuando me cumplió el vestido que había elegido con tanto cuidado. El viaje a la casa de su familia tomó unos 40 minutos, saliendo de la ciudad hacia uno de esos suburbios donde las casas se vuelven progresivamente más grandes y los espacios entre ellas se vuelven progresivamente más amplios,
donde los céspedes perfectamente cuidados se extienden como alfombras verdes interminables, y los autos de lujo se sientan en entradas circulares, como esculturas en exhibición, anunciando al mundo el nivel de riqueza y éxito de las personas que viven en esas propiedades impresionantes. Daniel intentó hacer conversación casual durante el viaje, hablando sobre el tráfico y el clima, y pequeños detalles sin importancia, pero yo podía notar que su mente estaba en otra parte, distraída por preocupaciones que no estaba compartiendo conmigo, y cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, simplemente apretaba mi mano y decía, «Por supuesto, todo está perfecto», en ese tono que usan las personas cuando todo definitivamente no está bien, pero no están listos para admitirlo todavía. Cuando están tratando de convencerse a sí mismos de que todo saldrá bien a pesar de que saben en el fondo que probablemente no será así. Cuando giramos hacia la calle de su familia, sentí que se me cortaba la respiración en la garganta, porque estas no eran solo casas normales. Eran propiedades, fincas masivas con portones y jardines elaborados y detalles arquitectónicos que gritaban dinero viejo y poder establecido, el tipo de riqueza que se ha acumulado durante generaciones y que viene con expectativas muy específicas sobre quién pertenece a ese mundo y quién no pertenece bajo ninguna circunstancia. Cuando nos detuvimos frente a la casa de su familia, tuve que esforzarme activamente por no dejar caer la mandíbula de la impresión, porque llamar a eso una casa era como llamar al océano un charco. Era una mansión, una verdadera mansión con columnas imponentes y balcones elegantes y lo que parecía ser una fuente real en el patio delantero. De esas fuentes elaboradas con estatuas y todo que solo has visto en películas sobre gente extremadamente rica o en revistas de arquitectura de lujo. Dijiste que tu familia tenía dinero, dije, mi voz saliendo más pequeña de lo que pretendía, casi en un susurro porque estaba genuinamente impactada por el nivel de riqueza que estaba presenciando. Y Daniel tuvo la decencia de verse incómodo mientras estacionaba el auto detrás de un Mercedes, que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas que conozco. Sí, supongo que lo minimicé un poco, admitió sin mirarme a los ojos, y en ese momento sentí el primer destello real de enojo, la primera pregunta genuina sobre si realmente conocía a este hombre del que me había enamorado tan profundamente durante los últimos 6 meses de mi vida. ¿Por qué no había sido honesto sobre esto? ¿Por qué me había dejado caminar hacia esta situación completamente sin preparación para el nivel de riqueza y privilegio que estaba a punto de encontrar? Pero antes de que pudiera decir algo más, antes de que pudiera expresar mi confusión y mi dolor por esta omisión tan significativa, ya estaba fuera del auto, dando la vuelta para abrir mi puerta como el caballero que siempre había sido en nuestra relación, y yo reprimí mis sentimientos porque me dije a mí misma que este no era el momento, que podríamos hablar de esto más tarde cuando estuviéramos solos, que ahora mismo necesitaba concentrarme en causar una buena impresión en su familia, aunque todo en mis entrañas me gritaba que le pidiera que me llevara de vuelta a casa inmediatamente. Caminamos hacia la puerta principal, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que realmente podría romperse a través de mi caja torácica, cada paso en el camino de piedra sintiéndose más pesado que el anterior, como si estuviera caminando hacia algo de lo que no podría regresar, hacia un momento que definiría todo lo que vendría después en mi vida y en mi relación con Daniel. Él tocó el timbre, y pude escuchar el eco a través de toda la casa, este sonido profundo y melodioso que parecía anunciar nuestra llegada a todos dentro de esa mansión impresionante. La puerta se abrió, y ahí estaba una mujer que solo podía ser su madre, vestida con lo que más tarde aprendería que era ropa de diseñador de pies a cabeza, desde su traje color crema perfectamente confeccionado hasta su collar de perlas de buen gusto, su cabello rubio peinado de esa manera que parece sin esfuerzo, pero que probablemente le tomó a un estilista profesional 1 hora completa lograr esa apariencia de perfección casual. Ella miró a Daniel con genuino cariño, su rostro iluminándose mientras lo abrazaba con el amor maternal, que era evidente incluso para una extraña como yo, pero cuando sus ojos se desplazaron hacia mí, algo cambió dramáticamente, algo que no podía nombrar exactamente, pero que definitivamente podía sentir en cada célula de mi cuerpo, como si la temperatura del aire hubiera bajado varios grados en el espacio de un solo segundo, creando esta atmósfera de frialdad que me hizo querer encogerme y desaparecer. «Madre, esta es mi novia», dijo Daniel, y noté de inmediato, con una punzada de dolor en el pecho, que no usó mi nombre. No me dio esa cortesía básica de una presentación adecuada que cualquier persona merece cuando conoce a la familia de su pareja por primera vez. «Hola, señora Morrison»,
dije extendiendo mi mano con lo que esperaba fuera una sonrisa segura, mi voz manteniéndose firme a pesar de que por dentro estaba temblando con una mezcla de nerviosismo y esta sensación creciente de que había cometido un terrible error al venir aquí, de que debería haberle hecho más preguntas a Daniel antes de aceptar tan fácilmente esta invitación. Ella miró mi mano extendida durante un momento demasiado largo, justo el tiempo suficiente para hacerlo incómodo, y dejarme claro que yo no era bienvenida aquí de la manera que había esperado ingenuamente, antes de finalmente estrecharla con solo las puntas de sus dedos, el tipo de apretón de manos que comunica desdén y distancia, como si tuviera miedo de que mi existencia ordinaria pudiera de alguna manera contaminar su mundo perfecto y privilegiado. ¡Qué bien!, dijo con una voz que goteaba con el tipo de falsa educación que se ha perfeccionado a través de generaciones. Ese tipo que suena dulce en la superficie pero que corta como un cuchillo si prestas atención al subtexto debajo de las palabras cuidadosamente elegidas. Entramos, y de inmediato me sentí abrumada por el interior de la casa, por los pisos de mármol y las lámparas de cristal y las obras de arte que parecían pertenecer a un museo en lugar de a una residencia privada donde personas reales vivían y amaban y creaban recuerdos familiares. Cada superficie parecía brillar con un brillo imposible. Cada rincón parecía diseñado para impresionar e intimidar en igual medida, creando esta atmósfera que se sentía más como una sala de exhibición que como un hogar donde las personas realmente vivían y se relajaban y podían ser ellas mismas sin preocuparse constantemente por mantener las apariencias. La madre de Daniel nos guió a través de un pasillo lleno de retratos familiares, y no pude evitar notar que todos en esas fotos se veían iguales, el mismo tono de piel pálida, la misma ropa costosa, las mismas sonrisas practicadas que no llegaban del todo a sus ojos, como si la felicidad fuera algo que se representaba en lugar de sentirse genuinamente desde el corazón. Entramos en un comedor formal donde el resto de la familia ya estaba reunida, y pude sentir todos sus ojos sobre mí simultáneamente, evaluando, juzgando, categorizándome en cualquier caja que ya habían preparado para el tipo de chica que su hijo traería a casa, sin consultarles primero. El padre de Daniel era un hombre alto e imponente, con cabello gris y una expresión severa que sugería que no sonreía a menudo ni fácilmente. Parado cerca de la chimenea con un vaso de lo que asumí era whisky caro en su mano, mirándome con esos ojos que parecían estar calculando mi valor, como si fuera una transacción comercial, en lugar de un ser humano con sentimientos y dignidad. Su hermana, quien más tarde supe que se llamaba Carolina, estaba encaramada en el borde de una silla como un ave de presa lista para atacar, usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler durante varios meses. Sus ojos afilados y calculadores mientras viajaban de arriba a abajo por mi cuerpo, tomando nota de cada detalle de mi apariencia y encontrándola insuficiente en formas que ya estaba preparando para articular con palabras hirientes. Su esposo estaba a su lado, un hombre cuyo nombre nunca me molesté en recordar porque apenas habló durante toda la velada. Simplemente asentía con lo que su esposa decía como una marioneta, cuyos hilos ella controlaba con precisión experta y años de práctica. También estaba el hermano menor de Daniel, Marcos, quien al menos tuvo la decencia de darme una sonrisa genuina, aunque incluso su saludo se sintió apagado, moderado, como si hubiera sido entrenado para no ser demasiado acogedor con extraños que aún no habían demostrado su valía para la familia o probado que pertenecían a su círculo exclusivo. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y de inmediato has sentido que no pertenecías? Como si cada molécula en tu cuerpo estuviera gritando que estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado con las personas equivocadas. Así es exactamente como me sentí parada en ese comedor, rodeada de personas que me miraban como si fuera una curiosidad, una rareza, algo para ser examinado y discutido y finalmente descartado una vez que determinaran que definitivamente no cumplía con sus estándares imposibles. Todos nos sentamos en esta enorme mesa de comedor, que fácilmente podría haber acomodado a 20 personas sin problema, y me encontré posicionada directamente frente a Carolina, quien rápidamente me di cuenta que iba a ser mi principal torturadora durante la velada, con Daniel sentado a mi lado pero de alguna manera sintiéndose a kilómetros de distancia, ya retirándose en sí mismo de una manera que me hizo sentir completamente sola, a pesar de estar rodeada de tantas personas en esa habitación. Opresiva. La cena comenzó con aperitivos traídos por un miembro del personal uniformado, porque por supuesto tenían personal de servicio completo, y la conversación comenzó de manera inocua, con el padre de Daniel preguntándole sobre el trabajo y algún negocio en el que estaba trabajando, usando terminología y referencias que pasaban completamente por encima de mi cabeza, porque yo no estaba en ese mundo corporativo específico.
Me senté allí en silencio, comiendo mi sopa e intentando parecer interesada y comprometida, tratando de encontrar una abertura para unirme a la conversación de manera natural, sin parecer insistente o desesperada por atención. Pero rápidamente quedó claro que nadie estaba particularmente interesado en hacerme sentir incluida o bienvenida en su discusión familiar tan cerrada. Entonces Carolina se volvió hacia mí con esta sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa expresión falsa que había perfeccionado a través de años de práctica en círculos sociales exclusivos. Y preguntó en ese tono que sugería que ya sabía que la respuesta no sería lo suficientemente impresionante para sus estándares elevados. Entonces, ¿a qué te dedicas exactamente? Trabajo como consultora, respondí manteniendo mi respuesta vaga como Daniel y yo habíamos discutido previamente en nuestras conversaciones sobre esta cena, y pude ver el desprecio inmediato en su expresión, la forma en que sus labios se fruncieron ligeramente como si acabara de probar algo extremadamente desagradable y tuviera que hacer un esfuerzo por no escupirlo. Una consultora, repitió haciendo que la palabra sonara de alguna manera menos de lo que era, como si hubiera dicho que estaba desempleada o trabajaba en un restaurante de comida rápida, ninguno de los cuales habría sido vergonzoso, pero ambos claramente habrían sido inaceptables para su visión privilegiada del mundo y las personas que merecían estar en él. Qué interesante, de verdad. ¿Y dónde estudiaste? Las preguntas vinieron rápidas después de eso, cada una diseñada para establecer mi lugar en la jerarquía social que ellos habían creado y mantenían con tanta rigidez, para determinar si yo era digna de su hijo, su hermano, su cuidadosamente cultivada imagen familiar que protegían como si fuera su posesión más valiosa. Respondí honestamente sobre mi educación en la universidad estatal, viendo cómo intercambiaban miradas que comunicaban su decepción más claramente que cualquier palabra jamás podría, como si el simple hecho de no haber asistido a una universidad de la Ivy League me descalificara automáticamente de ser una pareja adecuada para Daniel. Mencioné el barrio donde crecí, un área de clase trabajadora de la que siempre había estado orgullosa, donde la gente trabajaba duro y se cuidaba mutuamente y no juzgaba el valor de alguien por el tamaño de su cuenta bancaria o el prestigio de su apellido, pero para ellos bien podría haber sido un barrio bajo, un lugar peligroso del que solo habían oído hablar en historias de advertencia sobre lo que sucede cuando no trabajas lo suficientemente duro, o no te casas lo suficientemente bien o no. Juegas el juego social con suficiente habilidad y astucia. El plato principal llegó. Algún plato elaboradamente preparado que probablemente tenía un nombre francés que no podía pronunciar sin sentirme ridícula. Y los insultos se volvieron menos sutiles, más directos, cortando a través de la delgada capa de cortesía que apenas se había mantenido durante el primer plato de la cena. Carolina comentó sobre mi vestido diciendo «qué pintoresco», de una manera que dejaba claro que pensaba que era todo menos eso, que probablemente había identificado que era de una tienda departamental de gama media en lugar de alguna boutique de diseñador donde ella compraba su ropa sin siquiera mirar las etiquetas de precio. La madre de Daniel hizo un comentario sobre mi cabello, sugiriendo que tal vez quisiera probar un estilo más refinado si iba a asistir a eventos importantes con Daniel, implicando que mi textura natural era de alguna manera inapropiada o poco profesional para su mundo de apariencias cuidadosamente cultivadas. Su padre hizo preguntas punzantes sobre los antecedentes de mi familia, las profesiones de mis padres, mi falta de membresía en country clubs o conexiones con cualquier persona que ellos pudieran conocer en sus círculos sociales exclusivos, cada pregunta revelando otra forma en la que no cumplía con sus estándares para quién debería estar saliendo su hijo, quién merecía formar parte de su familia tan selecta. Me senté ahí aguantando todo, cada insulto, cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente, sintiéndome cada vez más pequeña con cada momento que pasaba, como si estuviera físicamente encogiéndome bajo el peso de su juicio despiadado y el silencio continuo y ensordecedor de Daniel. Porque esa era la peor parte, peor que todos los insultos combinados, el hecho de que Daniel no dijo nada en mi defensa, no desafió ni uno solo de sus comentarios crueles, no me defendió, ni les dijo que se detuvieran, o mostró incluso la más mínima indicación de que estaba en desacuerdo con su trato hacia mí, con la forma en que me estaban destrozando sistemáticamente frente a sus ojos. Simplemente se quedó ahí sentado, comiendo su comida, ocasionalmente asintiendo con su conversación, actuando como si yo no estuviera siendo sistemáticamente destrozada por las personas que supuestamente amaba, como si mi dolor y humillación fueran bajas aceptables en su deseo de mantener la paz con su familia y evitar cualquier tipo de confrontación que pudiera hacerlo sentir incómodo. Seguía mirándolo, deseando que me mirara a los ojos, que me diera alguna señal de que reconocía lo horrible que era esto.
pero mantenía su mirada firmemente en su plato. Un cobarde escondiéndose detrás de porcelana cara y copas de cristal que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Carolina fue implacable, continuando su asalto durante toda la cena con comentarios sobre mis zapatos, mis joyas, la forma en que sostenía mi tenedor, cada pequeño detalle de mi existencia sujeto a su escrutinio meticuloso y su desaprobación vocal. Habló sobre las mujeres con las que Daniel había salido antes, todas de buenas familias, con antecedentes apropiados y educaciones adecuadas, dejando abundantemente claro que yo era una rebaja significativa de sus novias anteriores, un error que esperaba que él corrigiera una vez que recuperara la cordura y viera las cosas con claridad. Su madre se unió, compartiendo historias sobre la exnovia de Daniel, Victoria, quien aparentemente venía de una familia aún más rica que la de ellos, quien había asistido a las escuelas correctas y conocía a las personas correctas y encajaba perfectamente en su círculo social de todas las maneras en que yo claramente no lo hacía ni nunca lo haría. Hablaban de Victoria con esta nostalgia melancólica, como si fuera la que se les escapó, el estándar contra el cual todas las futuras novias serían medidas y encontradas insuficientes, y yo tuve que sentarme ahí escuchándolos esencialmente decirme que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo, mientras él no decía absolutamente nada para contradecirlos o defender nuestra relación. La conversación cambió al trabajo de caridad, a todas las juntas filantrópicas en las que servían la madre y la hermana de Daniel, y me preguntaron si yo estaba involucrada en alguna organización benéfica, su tono sugiriendo que ya sabían que la respuesta sería no, que alguien como yo probablemente no tenía tiempo para actividades tan nobles, demasiado ocupada simplemente tratando de llegar a fin de mes para preocuparme por ayudar a otros menos afortunados que yo. Pensé en contarles sobre el trabajo voluntario que realmente hacía, sobre el programa de mentoría del que había sido parte durante años ayudando a jóvenes de comunidades desfavorecidas, sobre el fondo de becas que había establecido discretamente para estudiantes de bajos ingresos. Pero algo me detuvo. Algún instinto que me decía que este no era el momento adecuado, que revelar demasiado de alguna manera empeoraría las cosas en lugar de mejorarlas, que usarían cualquier información que compartiera contra mí de alguna manera que no podía predecir, pero que definitivamente dolería. Así que simplemente dije, dono cuando puedo, y vi cómo intercambiaban esas miradas otra vez, esas comunicaciones silenciosas que hablaban volúmenes sobre su desprecio por mi respuesta inadecuada y mi clara falta de compromiso con las causas que ellos consideraban importantes. El postre vino y se fue, alguna creación elaborada de chocolate que apenas probé porque mi garganta estaba tensa con lágrimas no derramadas y rabia reprimida, mi estómago revolviéndose con una mezcla tóxica de humillación y furia creciente que amenazaba con explotar en cualquier momento. Los insultos continuaron sin pausa, ahora expandiéndose para incluir comentarios sobre mi acento, que aparentemente no era lo suficientemente refinado para sus oídos educados, sobre mis modales, que eran demasiado casuales para sus estándares elevados de etiqueta social, sobre mi falta de conocimiento sobre su mundo de country clubs y galas benéficas, y casas de verano en destinos exclusivos, donde la gente como yo nunca sería bienvenida. Hicieron chistes a mi costa, riéndose de referencias que no entendía porque eran sobre personas y lugares con los que no tenía conexión. Chistes internos de un círculo social al que nunca sería invitada a unirme, sin importar cuánto lo intentara o cuánto cambiara para intentar encajar en su molde restrictivo. Marcos, el hermano menor de Daniel, ocasionalmente me lanzaba miradas de disculpa, como si quisiera decir algo solidario, pero no se atrevía a contradecir el frente unido de desaprobación de su familia, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que ir en contra de ellos solo causaría problemas para él y no valía la pena el costo personal. Cuando se sirvió el café, sentí que algo cambiaba dentro de mí, algún interruptor interno siendo activado pasando de dolor a furia, de victimización a empoderamiento, porque de repente me di cuenta de que no tenía que sentarme aquí y aguantar esto, que yo no era el problema en este escenario. Ellos lo eran, con toda su crueldad y esnobismo, y su completa falta de decencia humana básica hacia alguien que no había hecho nada malo excepto enamorarse de su hijo y atreverse a no encajar perfectamente en el molde que habían creado para quien debería estar con él. Miré a Daniel una vez más, dándole una última oportunidad de demostrar que estaba equivocada sobre él, demostrar que era el hombre del que pensé que me había enamorado durante todos esos meses, pero simplemente se quedó ahí sentado, todavía evitando mi mirada, todavía eligiendo la aprobación de su familia sobre mi dignidad, y en ese momento supe con absoluta certeza que nuestra relación había terminado, que cualquier cosa que hubiéramos construido juntos durante los últimos 6 meses se había
edificado sobre una base de mentiras y cobardía que nunca podría sostener nada duradero o real, nada que valiera la pena salvar o luchar por mantener. Respiré profundo, dejé mi taza de café con cuidado deliberado y sentí esta calma asentarse sobre mí, el tipo de calma que viene justo antes de una tormenta devastadora, cuando sabes exactamente lo que necesitas hacer y estás lista para hacerlo sin importar las consecuencias que puedan venir después. Carolina estaba en medio de otra historia sobre algún evento benéfico al que había asistido, dejando caer nombres de celebridades y políticos como si fueran sus amigos personales con quienes tomaba café regularmente. Cuando la interrumpí, mi voz cortando la conversación con una claridad y fuerza que no sabía que poseía en ese momento de pura adrenalina. «Tengo algo que decir», anuncié, y la mesa cayó en un silencio absoluto, todos volviéndose para mirarme con expresiones variadas de sorpresa y molestia de que me hubiera atrevido a hablar sin ser directamente dirigida o sin pedir permiso primero para interrumpir su conversación tan importante. La mano de Daniel buscó la mía debajo de la mesa, agarrándola con fuerza, y no sabía si estaba tratando de apoyarme o silenciarme, pero de cualquier manera, aparté mi mano de la suya, rechazando su toque después de horas sentada al lado de alguien que se sentía como un completo extraño, alguien que nunca había conocido realmente a pesar de todos nuestros momentos compartidos. Me he sentado aquí toda la noche escuchándolos insultarme, burlarse de mí, menospreciar todo sobre quién soy y de dónde vengo, dije, mi voz manteniéndose firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas como fuego líquido. Han dejado abundantemente claro que piensan que no soy lo suficientemente buena para Daniel, que de alguna manera soy menos que ustedes porque no tengo su dinero o sus conexiones o su precioso pedigrí que tanto valoran. Pude ver la boca de Carolina abriéndose para interrumpir, pero levanté mi mano, y algo en mi expresión debe haberla detenido porque en realidad se quedó callada por primera vez en toda la noche. Pero aquí está lo que no saben, lo que Daniel aparentemente no pensó que fuera lo suficientemente importante como para compartir con ustedes, porque estaba demasiado ocupado avergonzándose de estar saliendo con alguien de mi origen humilde. Hice una pausa, dejando que el peso de esa acusación se hundiera, viendo cómo el rostro de Daniel se ponía pálido mientras se daba cuenta de hacia dónde se dirigía todo esto y lo que estaba a punto de revelar. Mi nombre completo no es lo que Daniel les dijo. Uso un apellido diferente en mi vida personal por razones de privacidad, porque en mi vida profesional, en realidad soy bastante conocida en ciertos círculos del mundo empresarial. Metí la mano en mi bolso y saqué mi tarjeta de presentación, la que rara vez usaba pero siempre llevaba conmigo, la que tenía mi título completo y credenciales impresas en escritura elegante, que no dejaba lugar a dudas sobre quién era yo realmente. La coloqué sobre la mesa, deslizándola hacia el centro donde todos podían verla claramente, y observé cómo la madre de Daniel la recogía, sus ojos abriéndose mientras leía lo que estaba escrito allí con letras que de repente parecían brillar con una autoridad que no podían ignorar. Soy la CEO y fundadora de Bennett Consulting Group, dije, nombrando una de las firmas de consultoría boutique más exitosas del país, una que se especializaba en ayudar a empresas Fortune 500 a navegar reestructuraciones corporativas complejas, una firma que había sido destacada en Forbes y The Wall Street Journal múltiples veces en los últimos 5 años por su trabajo innovador y resultados impresionantes. ¿Tal vez han oído hablar de ella? Recientemente completamos una reestructuración exitosa para Morrison Industries, de hecho, su empresa si no me equivoco. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la respiración aguda del padre de Daniel mientras extendía la mano para tomar la tarjeta que su esposa ahora sostenía con dedos temblorosos, sus ojos escaneando la información una y otra vez como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Observé cómo la realización se dibujaba en sus rostros, uno por uno, mientras conectaban los puntos, mientras entendían que la chica pobre a la que habían pasado toda la noche burlándose y humillando era en realidad alguien que probablemente podría comprar su casa en efectivo si quisiera, alguien cuya reputación profesional y perspicacia empresarial superaban con creces cualquier cosa que hubieran logrado en sus vidas privilegiadas, donde todo les había sido entregado en bandeja de plata desde el momento en que nacieron. Crecí en un barrio de clase trabajadora porque mis padres creían en enseñarme el valor del trabajo duro y la humildad, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra que salía de mi boca. Fui a una universidad estatal porque gané una beca académica completa, basada en el mérito, no en conexiones familiares o donaciones multimillonarias. Trabajé en 3 empleos mientras obtenía mi MBA de Stanford, al que también asistí con beca completa, graduándome en el primer lugar de mi clase con honores que realmente me gané. Carolina's rostro,
había pasado de superioridad arrogante a vergüenza impactada, sus rasgos perfectamente maquillados, congelados en una expresión que habría sido cómica si la situación no fuera tan seria y cargada emocionalmente. Construí mi empresa desde cero, comenzando en un apartamento diminuto con solo mi laptop y mi determinación, trabajando 18 horas al día durante años hasta que había establecido suficiente reputación para atraer clientes importantes que confiaran en mi trabajo. Ahora empleo a más de 200 personas. Estoy en las juntas directivas de 3 corporaciones importantes. Y sí, hago un extenso trabajo de caridad, aunque prefiero hacerlo en silencio sin la necesidad de publicidad o reconocimiento social que tanto parece importarles a ustedes. Me volví para mirar a Daniel, quien no podía mirarme a los ojos, quien parecía que quería que el piso se abriera y lo tragara entero para escapar de esta situación tan incómoda que él mismo había creado con su cobardía y deshonestidad. Nunca te conté el alcance completo de mi éxito porque quería que me amaras por quien soy como persona, no por lo que tengo o lo que he logrado en el mundo corporativo. Quería estar segura de que estabas conmigo porque realmente te importaba yo como ser humano, no porque me vieras como un trofeo o un activo empresarial que podría beneficiar tu carrera o tu posición social. Pero claramente estaba equivocada sobre ti, dije, mi voz quebrándose ligeramente en esas palabras porque a pesar de mi enojo, a pesar de todo, parte de mí todavía había esperado que me sorprendiera, que demostrara que había más en él que el hombre débil que había visto esta noche sentado en silencio mientras me destrozaban. Te sentaste aquí toda la noche y dejaste que tu familia me destrozara pieza por pieza. No me defendiste ni una sola vez. No desafiaste ni un solo insulto. No mostraste ni siquiera la más mínima columna vertebral al defender a la mujer que dices amar con todo tu corazón. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter, o más bien, tu falta de él. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el piso de madera con un sonido que pareció resonar a través del silencio atónito que había caído sobre la habitación. Señora Morrison, gracias por la cena. Aunque la compañía dejó mucho que desear, y fue una de las experiencias más desagradables de mi vida. Señor Morrison, creo que mi firma le envió una factura final el mes pasado por nuestros servicios. Confío en que se pagará puntualmente como acordamos en nuestro contrato. Sí. Me volví hacia Carolina, quien me miraba como si acabara de crecer una segunda cabeza, toda su arrogancia anterior completamente evaporada de su rostro, que ahora mostraba una mezcla de shock y vergüenza, que casi me hizo sentir pena por ella. Casi, pero no del todo. Y Carolina, ese vestido que llevas puesto, tengo el mismo colgado en mi armario en casa. Lo compré la temporada pasada a precio completo en la boutique del diseñador en París cuando estuve allí para una reunión de negocios con clientes internacionales. Se ve mejor en mí. Era mezquino. Lo sabía que era mezquino y petty, pero después de todo lo que me habían hecho pasar, me permití ese pequeño momento de satisfacción personal. Recogí mi bolso, enderecé mis hombros, y me preparé para salir de esa casa con la cabeza en alto, lista para dejar atrás no solo a la horrible familia de Daniel, sino a Daniel mismo, el hombre que había demostrado ser indigno de mi amor, de mi respeto, de mi tiempo y mi energía emocional. Espera. Daniel finalmente encontró su voz, levantándose y extendiendo la mano hacia mí, pero yo me alejé de él, manteniendo mi distancia física y emocional. Por favor, déjame explicar, déjame llevarte a casa, necesitamos hablar de esto y aclarar las cosas. Sus ojos suplicaban, desesperados, pero todo lo que podía ver era el cobarde que se había sentado en silencio mientras me humillaban, que había priorizado la aprobación de su familia sobre mi dignidad humana básica y mi derecho a ser tratada con respeto. No hay nada de qué hablar, dije en voz baja, mi enojo dando paso a una tristeza profunda sobre lo que podría haber sido si solo él hubiera sido un tipo diferente de hombre, alguien con la columna vertebral necesaria para defender lo que era correcto. Hiciste tu elección esta noche, Daniel. Los elegiste a ellos sobre mí, sobre nosotros, sobre todo lo que supuestamente significábamos el uno para el otro en estos últimos meses. Esa elección me mostró quién eres realmente en el fondo de tu corazón, y no quiero estar con alguien que carece del coraje para defender lo que es correcto, que se preocupa más por mantener una falsa paz que por proteger a la persona que supuestamente ama más que a nada en el mundo. Caminé hacia la puerta, y podía escuchar a la familia detrás de mí estallando en caos, todos hablando a la vez en un coro de voces elevadas y acusaciones. La madre de Daniel exigiendo saber por qué no les había dicho quién era yo realmente. Su padre reprendiéndolo por ser un idiota que acababa de dejar escapar a una mujer extraordinaria. Carolina inusualmente callada por primera vez en toda la noche porque finalmente se había quedado sin palabras crueles que decir. Daniel me siguió, todavía tratando de explicar, inventando excusas sobre no querer hacerme sentir incómoda al mencionar mi éxito,
sobre tratar de protegerme del juicio de su familia, como si eso tuviera algún sentido lógico. Pero cada palabra solo lo empeoraba todo. Dejaba más claro que nunca me había visto realmente como una pareja igual, que siempre me había visto a través del lente de los prejuicios de su familia, incluso mientras pretendía no hacerlo, incluso mientras me decía que me amaba y que yo era especial para él. Llamé a un servicio de automóvil desde mi teléfono, negándome a aceptar un viaje de él porque no quería estar en un espacio cerrado con alguien que me había decepcionado tan profundamente, y esperé afuera en ese césped perfecto bajo ese cielo lleno de estrellas, respirando el aire fresco de la noche y sintiendo algo parecido a la libertad lavándome a pesar del dolor que todavía palpitaba en mi pecho como una herida abierta. El auto llegó en cuestión de minutos, y mientras me deslizaba en el asiento trasero y le daba mi dirección al conductor, miré hacia la mansión una última vez, viendo a Daniel parado en la entrada, su figura iluminada por el resplandor del candelabro detrás de él, luciendo perdido y confundido como si no pudiera entender cómo la velada había salido tan terriblemente mal cuando todo lo que había tenido que hacer era defenderme, solo una vez, solo por un momento. Pero yo entendía perfectamente. Entendía que a veces el amor no es suficiente, que a veces la persona de la que te enamoras no es realmente la persona que pensabas que era cuando te entregaste emocionalmente, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de alguien que no te valora de la manera en que mereces ser valorada, de alguien que no está dispuesto a luchar por ti cuando más lo necesitas. El conductor se alejó y vi la mansión desaparecer en el espejo retrovisor, volviéndose más y más pequeña hasta que fue solo otra casa grande en un vecindario lleno de casas grandes e impresionantes. Ninguna de ellas hogares en el sentido más verdadero de la palabra, ninguna de ellas lugares donde el amor y la aceptación incondicional vivían realmente. Los días y semanas que siguieron fueron difíciles de maneras que no había esperado, no porque extrañara a Daniel, lo cual hice a pesar de todo lo que había pasado, porque no puedes simplemente apagar el amor como si fuera un interruptor, sino porque tuve que confrontar verdades incómodas sobre mí misma y las elecciones que había hecho en nombre del amor y la aceptación. Me había permitido ser disminuida. Me había sentado allí durante horas aceptando abuso de personas que no merecían mi tiempo ni mi respeto. Había comprometido mi propio sentido de autoestima al servicio de una relación que era fundamentalmente desigual desde el principio, aunque no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me había rebajado a mí misma. Había ocultado quién era realmente. Había pretendido ser menos de lo que era, todo en nombre del amor. Pero lo que aprendí esa noche es que el amor real nunca requiere que te hagas más pequeña. Nunca exige que ocultes tu luz, o te disculpes por tu éxito, o aceptes maltrato de nadie, independientemente de su relación con la persona con la que estás saliendo, independientemente de cuánto poder o influencia puedan tener en tu vida. Daniel intentó contactarme innumerables veces en las semanas siguientes, enviando mensajes de texto y correos electrónicos que se volvían progresivamente más desesperados con cada día que pasaba sin respuesta de mi parte, apareciendo en el edificio de mi oficina hasta que la seguridad tuvo que escoltarlo afuera y advertirle que no volviera sin mi permiso explícito, dejando mensajes de voz donde lloraba y se disculpaba y rogaba por otra oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Envió flores, que doné a un hospital local para alegrar el día de pacientes que realmente las apreciarían. Envió joyas caras, que devolví sin siquiera abrir las cajas porque no quería nada de él, ni siquiera regalos materiales que pudieran comprar su camino de regreso a mi vida. Incluso envió una carta escrita a mano que debía tener 10 páginas completas, explicando todos sus miedos e inseguridades que lo habían llevado a su silencio esa noche, tratando de hacerme entender su perspectiva y por qué había actuado de la manera cobarde en que lo hizo. Pero nada de eso importaba ya. Nada de eso podía deshacer lo que había permitido que sucediera. Nada de eso podía restaurar mi confianza en él, o mi fe en que era capaz de ser la pareja que necesitaba y merecía en mi vida. Alguien que me defendería ferozmente sin importar quién estuviera del otro lado, incluso si era su propia familia. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas sin importar cuánto esfuerzo pongas en intentar pegarlas de nuevo. Y nuestra relación era una de esas cosas, destrozada más allá de cualquier esperanza de reconstrucción o reconciliación significativa. Escuché a través de conocidos mutuos que su familia había quedado mortificada cuando se dieron cuenta de quién era yo realmente, que su madre había intentado contactarme a través de canales profesionales para disculparse y explicar que habían actuado mal, pero ignoré esos intentos de reconciliación porque no necesitaba su disculpa.
No necesitaba su validación o aprobación o aceptación tardía, ahora que sabían que yo era alguien importante en el mundo empresarial. Su opinión de mí nunca había sido el problema real. El problema era la debilidad de Daniel frente a su juicio. Su incapacidad de ser el tipo de hombre que pone a su pareja primero sin importar la presión externa o las expectativas familiares que puedan estar presionándolo desde todos los lados. Supe que Carolina en realidad había investigado mi empresa después de esa cena, descubriendo que éramos efectivamente muy exitosos y bien respetados en nuestro campo, ganadores de múltiples premios y reconocimientos. Y aparentemente ella había quedado bastante impresionada a pesar de sí misma. Pero nuevamente, no me importaba en absoluto, porque impresionarla nunca había sido mi objetivo, y su respeto retroactivo no significaba nada después de la forma en que me había tratado cuando pensaba que yo no era nadie importante. Lo que esa experiencia me enseñó, más que cualquier otra cosa en toda mi vida, fue la importancia de conocer tu valor y negarte a aceptar algo menos de lo que mereces, ya sea en relaciones románticas o en cualquier otro aspecto de tu vida personal o profesional. Había trabajado demasiado duro, superado demasiados obstáculos, construido demasiado como para permitir que alguien me hiciera sentir pequeña o inadecuada, o menos que suficiente para estar en su presencia. Mi éxito no era algo para ser ocultado o minimizado, o por lo cual disculparme como si fuera una falla de carácter en lugar de un logro. Era algo de lo cual estar orgullosa, algo que había ganado a través del sacrificio y la determinación, y innumerables horas de trabajo cuando otros estaban durmiendo o jugando, o dando por sentadas sus posiciones privilegiadas que nunca tuvieron que ganar. Me di cuenta de que había sido cómplice en mi propia disminución al aceptar ocultar partes de mí misma, al aceptar la solicitud de Daniel de ser vaga sobre mi vida profesional, al priorizar su comodidad sobre mi propia autenticidad en cada interacción que teníamos con otras personas. La historia se extendió por mi red profesional. Como tienden a hacer estas cosas en círculos donde todos se conocen de una forma u otra, y me sorprendió cuántas personas me contactaron para compartir experiencias similares, historias de ser juzgadas o subestimadas o desestimadas en función de sus antecedentes, o apariencias o acentos, solo para demostrar su valía de manera espectacular más tarde, cuando finalmente tuvieron la oportunidad de mostrar quiénes eran realmente. Había algo universalmente identificable sobre la experiencia de ser subestimada, sobre la satisfacción de demostrar que están equivocados aquellos que te habían descartado sin conocerte realmente, sobre el momento en que finalmente te defiendes después de aceptar maltrato durante demasiado tiempo, porque pensabas que era lo que tenías que hacer para ser amada o aceptada. Varios profesionales jóvenes me dijeron que escuchar mi historia los había inspirado a ser más abiertos sobre sus logros, a dejar de minimizar su éxito en situaciones de citas o entornos sociales, donde sentían que tenían que hacerse pequeños para hacer que otros se sintieran cómodos, a exigir parejas que celebraran sus logros en lugar de sentirse amenazados por ellos o intentar competir constantemente. También recibí mensajes de personas que habían estado en la posición de Daniel, personas que admitieron que habían fallado en defender a sus parejas contra el juicio familiar, que habían elegido el camino de menor resistencia sobre hacer lo correcto, incluso cuando sabían en sus corazones que estaban equivocados, y que lamentaban profundamente esas elecciones, ahora que habían tenido tiempo para reflexionar sobre ellas. Algunos habían perdido relaciones que realmente valoraban debido a su cobardía, tal como Daniel me había perdido a mí, y querían que supiera que entendían por qué me había alejado, que no me culpaban por negarme a aceptar sus disculpas o darle otra oportunidad a alguien que no había estado a la altura cuando realmente importaba. Sus mensajes fueron conmovedores, evidencia de que las personas pueden aprender y crecer de sus errores si están dispuestas a hacer el trabajo duro de autorreflexión y cambio real, pero también reforzaron mi decisión porque no quería ser la maestra en el viaje de Daniel hacia convertirse en un hombre mejor. No quería sacrificar más de mi tiempo y energía emocional ayudándolo a desarrollar la columna vertebral que ya debería haber poseído como adulto maduro. Mirando hacia atrás ahora, varios meses después de esa cena desastrosa que cambió todo, puedo verlo como un punto de inflexión crucial, no solo en mi vida romántica, sino en todo mi enfoque de cómo me presento al mundo y cómo permito que otros me traten en cualquier contexto. Tomé la decisión de ser más auténticamente yo misma en todas las situaciones, de dejar de cambiar de código u ocultar partes de mi identidad para hacer que otros se sientan cómodos con mi presencia o mi éxito, de abrazar el alcance completo de quién soy sin disculpas ni calificaciones que minimicen mis logros.
Comencé a ser más directa sobre mi éxito profesional cuando salía con alguien nuevo, mencionando mi empresa y mi rol dentro de las primeras conversaciones que teníamos, observando cuidadosamente cómo reaccionaban los hombres potenciales a esa información, porque su reacción inicial me decía todo lo que necesitaba saber sobre si valían mi tiempo. Los hombres equivocados se sentían intimidados o desdeñosos, viendo mi éxito como una amenaza a su masculinidad o un desafío a los roles de género tradicionales, a los que todavía se aferraban desesperadamente, y rápidamente seguía adelante de esas situaciones sin arrepentimientos ni dudas sobre si debería haberles dado más oportunidades. Pero también había hombres buenos, hombres seguros, hombres exitosos por derecho propio, que estaban genuinamente emocionados por mis logros, que hacían preguntas reflexivas sobre mi trabajo con interés real, que veían mi impulso y ambición como cualidades atractivas en lugar de defectos de carácter que necesitaban ser domados o controlados. Eventualmente comencé a salir con alguien nuevo, un hombre que tiene su propio negocio y entiende las demandas del emprendimiento y los sacrificios que requiere construir algo desde cero, quien celebra mis victorias tan entusiastamente como las suyas propias porque entiende que mi éxito no disminuye el suyo de ninguna manera. Quien nunca en 1.000.000 de años dejaría que su familia o cualquier otra persona me faltara al respeto de la manera en que lo hizo la familia de Daniel durante esa horrible escena que todavía me persigue en mis pesadillas ocasionales. En nuestra tercera cita, le conté toda la historia sobre Daniel y esa terrible noche, sin ocultar ningún detalle por vergüenza o miedo a su reacción, y en lugar de sentirse incómodo o inventar excusas para el comportamiento de Daniel, como hacen tantos hombres cuando se enfrentan a las fallas de otros hombres, dijo algo que me hizo saber que había encontrado a alguien especial. Ese tipo fue un idiota por perderte, y estoy agradecido por su estupidez porque significa que puedo estar aquí contigo. Ahora, fue en ese momento cuando supe que había encontrado a alguien digno de mi tiempo y mi confianza, alguien que realmente entendía mi valor. La experiencia también cambió cómo abordo mi vida profesional, haciéndome más vocal sobre la mentoría y la ayuda a otras mujeres para navegar los desafíos de construir carreras exitosas mientras mantienen vidas personales auténticas, donde no tienen que esconder quiénes son o minimizar sus logros para hacer que las parejas inseguras se sientan mejor consigo mismas. Comencé a hablar en universidades y conferencias profesionales sobre la importancia de no disminuirse para encajar en espacios que no fueron diseñados pensando en ti, sobre el poder de alejarse de situaciones y personas que no valoran tu valía sin importar cuánto ames a esa persona o cuánto quieras que funcione. Mi historia resonó profundamente con las audiencias, particularmente con mujeres jóvenes de orígenes de clase trabajadora, que estaban tratando de abrirse camino en industrias y círculos sociales donde se sentían como perpetuas forasteras, donde sus acentos o su ropa o su falta de conexiones familiares las marcaban como diferentes de maneras que podían ser usadas en su contra, por aquellos que querían mantener el status quo y sus posiciones privilegiadas. Me han preguntado muchas veces si me arrepiento de cómo manejé esa cena, si desearía haber revelado mi identidad antes para evitar las horas de insultos que tuve que soportar en silencio, o si pienso que fui demasiado dura en mi confrontación final con Daniel y su familia cuando finalmente exploté. La respuesta es no, no me arrepiento ni de una sola cosa de cómo se desarrolló todo, porque esa experiencia, por dolorosa que fue en el momento mientras estaba sucediendo, me enseñó lecciones que necesitaba aprender sobre el respeto propio, y los límites, y el tipo de pareja que merezco en mi vida para ser verdaderamente feliz. Si hubiera revelado quién era al comienzo de la cena, nunca habría visto el verdadero carácter de Daniel. Nunca habría sido testigo de su cobardía y debilidad cuando realmente importaba. Nunca habría entendido que no era el hombre del que pensé que me había enamorado durante todos esos meses de romance y promesas. A veces el universo nos pone en situaciones difíciles, no para rompernos, sino para mostrarnos verdades que necesitamos ver aunque duelan en el momento. Y esa cena me mostró la verdad sobre Daniel de una manera que nada más podría haberlo hecho con tanta claridad. En cuanto a si fui demasiado dura con ellos, creo que cualquiera que se sienta durante horas de abuso verbal sistemático y luego sea criticada por finalmente defenderse, necesita seriamente examinar sus prioridades y valores sobre lo que constituye un comportamiento aceptable en una relación. No le debo amabilidad a personas que no me mostraron ninguna. No le debo paciencia a un hombre que no pudo molestarse en defenderme cuando más lo necesitaba. No le debo segundas oportunidades a aquellos que no valoraron la primera que les di tan generosamente. Enseñamos a las personas cómo tratarnos por lo que aceptamos, y decidí esa noche que nunca más aceptaría falta de respeto, ni permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy,
independientemente de su estatus social o su relación con alguien que me importa profundamente. Quiero que entiendas algo importante, algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años cuando era más joven y menos segura, y más dispuesta a aceptar un trato deficiente a cambio de amor, o aceptación, o pertenencia a un grupo. Eres digna exactamente como eres, con tu origen y tu historia y tus luchas y tus triunfos que te han convertido en quien eres hoy. No necesitas ocultar partes de ti misma para hacer que otros se sientan cómodos con tu presencia. No necesitas minimizar tu éxito para evitar intimidar a parejas potenciales, que deberían estar celebrándote en lugar de sintiéndose amenazadas. No necesitas aceptar abuso de nadie. Nunca. Independientemente de las justificaciones o excusas que ofrezcan para su comportamiento cruel e inaceptable. Las personas correctas, las personas que merecen un lugar en tu vida, celebrarán todo sobre ti. Te defenderán ferozmente sin que tengas que pedírselo, se pararán a tu lado contra cualquier crítica o juicio de familia o amigos, o la sociedad en general que intente hacerte sentir menos de lo extraordinaria que realmente eres. Si te encuentras en una situación como la mía, sentada en algún lugar sintiéndote pequeña y disminuida mientras las personas te insultan y la persona que dice amarte no dice nada en tu defensa, quiero que sepas que tienes el poder de levantarte y alejarte, que debes alejarte sin culpa ni remordimiento, que quedarte en esa situación no te hace noble o paciente o amorosa, te hace alguien que está aceptando menos de lo que merece y enseñando a otros que está bien tratarte de esa manera horrible. El amor nunca debe requerir que soportes maltrato. Nunca debe exigir que te sientes en silencio mientras te están destrozando emocionalmente. Nunca debe dejarte sintiéndote sola en una habitación llena de personas que supuestamente se preocupan por tu bienestar. El amor real protege. El amor real defiende. El amor real se presenta cuando más importa sin excusas ni vacilaciones. Y cualquier cosa menos que eso no vale tu tiempo ni tu corazón, ni tu preciosa energía emocional que mereces invertir en personas que realmente te valoran. ¿Te ha pasado algo similar en tu propia vida? ¿Has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? ¿Entre quedarte con alguien que no te valora? ¿O caminar hacia lo desconocido con la esperanza de encontrar algo mejor? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios aquí abajo, porque creo que estas experiencias, por dolorosas que sean mientras las vivimos, nos conectan de maneras importantes. Nos recuerdan que no estamos solas en nuestras luchas o en nuestros triunfos, cuando finalmente encontramos la fuerza para defendernos. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si sentiste algo mientras escuchabas mi experiencia y todo lo que tuve que pasar esa noche terrible, por favor dale like a este video para hacérmelo saber, porque tu participación me ayuda a entender qué contenido importa más para ti y me anima a seguir compartiendo estas historias profundamente personales que pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y si eres nuevo aquí en Yo lo viví, me sentiría honrada si te suscribieras a este canal, porque compartimos historias como esta regularmente, historias sobre personas reales enfrentando desafíos reales y encontrando su fuerza y su voz cuando pensaban que las habían perdido para siempre, historias que nos recuerdan a todos nuestro valor inherente y dignidad como seres humanos que merecen respeto. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia futura, porque créeme, tenemos algunos relatos increíbles por venir que creo que te van a encantar y que te van a inspirar a vivir tu vida auténticamente. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta comunidad donde nos elevamos mutuamente y nos recordamos que merecemos nada menos que respeto, dignidad y amor genuino que no requiere que sacrifiquemos quiénes somos realmente. Hasta la próxima vez, recuerda tu valor, mantente firme en tu poder y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña o indigna del amor y respeto que absolutamente mereces en cada aspecto de tu vida.